Fabián, estamos grabando. Ya, un ratito. Bueno, perdón, justo, buenos días. Quería grabar ahora el tema de las adicciones a las sustancias, adicciones a consumo, a ciertas adicciones que existen sin consumo de sustancias. Justamente lo que estaba haciendo ahorita es algo parecido, que es una de las primeras adicciones o más frecuentes que hay, que es el internet, a los teléfonos celulares, a los juegos, etcétera, que son ahora de mucha frecuencia y que tienen mucha alteración, mucho daño, y que presentan las mismas características, si cabe el término, que las adicciones, o tal vez más graves, que las adicciones a sustancias. O sea, que quede claro, estas son adicciones que no necesitamos tomar sustancias para que exista una adicción. Sin embargo, se produce en nuestro cuerpo quizás una mayor cantidad de adrenalina, dopamina, serotonina y una serie más según el tipo de adicción, ¿no? Sustancias químicas que nos llaman a estar en este consumo, en el juego, en el internet, en lo que sea que nosotros tengamos que hacerlo. Por lo cual a veces es hasta más difícil el tratamiento, ¿no? Les recalco, presenta los mismos síntomas, los mismos signos, inclusive los Estados Unidos ya lo han clasificado como un trastorno mental, la adicción a cierto tipo de actividades sin consumo de sustancias, como podamos decir la cocaína, la marihuana, el alcohol, etcétera. Entonces, básicamente son, por ejemplo, los juegos o las actividades en internet, computadoras, tablets que han proliferado, los teléfonos inteligentes, ya prácticamente en todos sitios existe el Wi-Fi, etcétera. Tenemos también personas que se dedican mucho al Facebook, al Twitter, a las redes sociales, o sea, no solamente a consultar, que es lo que realmente sí está bien, pues, ¿no? Información técnica o cultural en el internet, excepto, por favor, como siempre digo, no nos metamos en medicinas y en farmacología en el internet, porque ahí sí vamos a tener graves problemas, pero hay muchas cosas que sí nos ayudan. También existe otra cosa que es que uno produce adicción sin necesidad de consumir sustancias, que también es por medio de la televisión o por medio del mismo internet también, o de revistas, de lecturas, de libros, etcétera. La pornografía, otro problema, de chicos, adolescentes, adultos que hacen esto. Incluso yo he tenido oportunidad de tratar esto en unas pocas parejas que prefieren que su pareja, estando en una vida aparentemente bien funcionalmente y también una activa sexualmente, prefieren que la persona vaya a dormir, su pareja, y ellos se levantan, van a la computadora y ven esto, se quedan horas, inclusive se masturban, hombres o mujeres, y prefieren eso a estar con su pareja sexual. También los compradores compulsivos, ¿no? Y varios
O sea, el comprador compulsivo muchas veces, por ejemplo, se da cuenta y a veces dice, tengo este problema porque me despierto y sé que tengo que salir y tiene que salir a comprar algo. Tiene que irse a los centros comerciales, a donde, bueno, según lo que sea, ¿no? Entonces, incluso se confunden ciertos trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no? Por las ideas obsesivas, también por los actos compulsivos o ambos, pues, ¿no? Con las adicciones al trastorno de adicciones sin consumo de sustancias. Existe una confusión. Realmente ahí todavía existe diríamos, como entre esto del amor y el odio, ¿no? El filo de una navaja. Hay que tener una filigrana, como decía un maestro mío de farmacología, para poder determinar exactamente la diferencia entre el trastorno obsesivo compulsivo y la adicción, porque el tratamiento y todo, etcétera, es mucho más, más largo, es diferente. Aquí nos ayuda mucho también ya, como yo digo, pues la experiencia, las canas, la clínica, el preguntar muchas cosas que nosotros ya más o menos nos orientamos, la experiencia que tenemos, ¿no? Exámenes cerebrales, aquí sí son de mucha utilidad, por ejemplo, un electroencefalograma, cierto tipo de potenciales evocados, ciertos exámenes de sangre, para medir sustancias químicas como adrenalina, litio, dopamina, cortisol, un poco testosterona también, tanto en hombres como en mujeres. Entonces esto nos ayuda. ¿Cuál es el problema de esto también? Que yo he podido ver con bastante, ya es bastante la frecuencia que existe, ¿no? Realmente no es algo raro, que los chicos muchas veces se quedan en las madrugadas, la noche, mientras los padres duermen, o los adolescentes, ¿no? O personas que viven solas, o bueno, etcétera, hasta altas horas, ¿no? 3, 4 de la mañana, y a veces pues a esa hora van a dormir o se quedan ya dormidos, cansados, agotados, y entonces al día siguiente lo primero que hacen es tomar energizantes en abuso, también tabletas que son para otro tipo de funciones, pero que también son energizantes, activadores, estimulantes cerebrales, ¿no? Para no dormirse, ¿no? Y durante todo el día, ¿no? Están tomando mucho energizante, estos famosos Red Bull, B220 y todo, que son aquí de venta libre, ¿no? Uno de los pocos países, creo, que lo mezclan también con otra serie de pastillas que también son de venta libre. Entonces, obviamente son personas que no descansan, que están todo el tiempo a full, porque entonces tienen que ir el otro día a estudiar, a trabajar, etcétera, y de noche al juego, a la computadora, al internet, o el fin de semana, en vez a veces de descansar, de hacer alguna actividad normalmente con familia, que tenemos un poco más de tiempo, etcétera, es ir a comprar, a gastar, bueno, sin fin de actividades que existen y que son adictivas, no se pueden dejar, porque si dejo, tengo los mismos síntomas que tengo cuando dejo de consumir cocaína, cuando dejo de consumir marihuana, cuando dejo de consumir alcohol, me comienzan a dar crisis de abstinencia, no puedo dormir, todo lo que ustedes han visto en videos anteriores que yo ya he hablado de la adicción, ¿no? Exactamente igual. Entonces, llega un estudio que ahora, inclusive para nosotros, creo que para todos quienes trabajamos en esto, se nos hace más fácil
tratar, realmente es fácil ahora ya tratar cuando existe colaboración del paciente, adicción a drogas, a alcohol, a un montón de sustancias, y más bien se nos hace más complicado tratar adicciones a este tipo de cosas, ¿no? Porque en el caso de las drogas nosotros debemos cortar. En el caso del internet o de las redes o lo que sea, no vamos a cortar porque se necesita. La ciencia, la tecnología está avanzando, nosotros nos estamos actualizando, estamos consultando, es una consulta rápida a la mano, entonces yo no puedo cortarle, pues no, es lo peor además de eso, de quitarle el celular, de quitarle la tablet, de ya no darle, etcétera, porque simplemente lo que hace nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro familiar, etcétera, es ir a buscar en otro lado, pues no, y allá es peor, con quién, cómo, cuándo, dónde y qué hace, ¿no? También existen problemas en esto de las trastornos de adicciones sin consumo de sustancias, que son los juegos, ¿no? La ludopatía. Realmente yo no consumo nada, pero por ejemplo hay juegos que ya son no solamente los típicos juegos de internet, que son bastante frecuentes y todo, sino ya juegos de apuestas económicas o de otro tipo, materiales, casas, etcétera, que se dan, que la gente es ya, por ejemplo en otros países vemos que ir a los hipódromos, a los naipes, antes cuando habían los casinos, bueno, todavía hay aquí casinos en el Ecuador y quizás hay más, ¿no? Ya no hay en los hoteles oficialmente, pero sabemos perfectamente dónde hay y están muy bien instalados y funcionando. Entonces ese tipo de cosas también producen una adicción. La persona no puede dejar de jugar, de ir a estos sitios y de hacer este tipo de actividades. Es muy difícil. Entonces, nosotros, como les decía, no podemos cortar la actividad a este tipo de sustancias o de actividades. Siempre todavía hay la relación de conductas adictivas, ¿no? Y tenemos además que tener esa diferenciación muy, muy importante, tan difícil a veces, de la adicción y del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, cuando ya logramos ubicar que es una adicción, ¿no? Nosotros el tratamiento que utilizamos es combinado, muy importante, con medicamentos y con psicoterapia. La psicoterapia nos ayuda muchísimo, especialmente, bueno, el razonar, el que muchas veces el paciente se da cuenta, que eso sí es bastante importante en estos casos, se da cuenta de que está en esta adicción y colabora, ¿no? Porque quién se está endeudando, quién está durmiendo, quién tiene que tomar energizantes, etcétera, para rendir al día siguiente, y que el rato menos pensado pues se cae con síndrome de fatiga crónica, lo que se llamaba el surmenal, etcétera, etcétera, dolores de cabeza intensos, bueno, un montón de síntomas, signos que se presentan. Obviamente quiere curarse, entonces él sí acude y pide ayuda. Pero entonces las terapias son específicas para cada actividad. Esto ya nos está dando un poco la experiencia personal, pero en términos generales, por ejemplo, la desensibilización, que es una terapia conductista, que es la escuela que yo practico, ¿no? Nos ayuda mucho la desensibilización sistemática. Y por otro lado, a mí en lo personal me va muy bien también la hipnosis, ¿no? Sesiones de hipnosis continuas en las cuales el paciente va dejando esta adicción. Pero al mismo tiempo también utilizamos medicación, porque no se puede solamente con esto. El paciente siente una ayuda, pero su organismo ya activó sustancias que le piden comprar, jugar, estar haciendo tal cosa en el internet, en las redes sociales, etcétera. Entonces usamos básicamente
no voy a decir G12 ni nada, algunos de estos sí son productos controlados, ¿no? Entonces, podemos decir que, por ejemplo, nos va muy bien este medicamento Cocuan, ¿no? Que es en gotas, se toma durante el día, cuando unas pocas gotas, cuando estamos un poco ansiosos y necesitamos, pero esto de acuerdo a como el médico lo indique, ¿no? Antidepresivos como el citalopram, el Essentius, la venlafaxina, el Ancifix, también medicamentos como el Ansietil en la noche para poder controlar bastante la ansiedad, que el paciente pueda dormir bien, cierto tipo de neurolépticos como el Meflax, la olanzapina, va bien, el Apracol también, que es otro bueno, el haloperidol, también ayudan en algún momento medicamentos como el Carim, el modafinilo, en las mañanas, pero solamente al inicio, para cuando ya estamos iniciando el tratamiento. Vasoactin para mejorar un poco nuestra circulación cerebral y nuestra concentración, pensamiento, atención, relajamiento. Y también medicamentos para convulsiones nos van bastante adecuadamente porque son medicamentos que también los antiepilépticos son o anticonvulsivos en general, son medicamentos que nos ayudan a controlar los impulsos. Entonces, combinado y también a bajar estas sustancias que estaban demasiadamente activadas, que les dije en un principio, y que necesitamos bajar, tranquilizar, estabilizar y fortalecer la psicoterapia en los pacientes. Es mejor entonces, para finalizar este video, que nosotros tengamos más comunicación en los hogares, que hablemos con nuestros hijos, entre nosotros, esposos, esposas, con nuestros padres, etcétera. Ahora he visto yo que nos jubilamos a los 65, 65 años de edad, etcétera, jóvenes, y entonces también a esa edad pues ya comienzan a hacerse adictos a ciertas cosas porque ya se va haciendo más fácil, más amigable el uso a la tecnología, y también a veces tenemos que tratar a personas mayores, ¿no? Con este trastorno. Entonces, siempre al primer signo de alerta, como en cualquier adicción, como en varias enfermedades depresivas, ansiosas, etcétera, que sí dan, nosotros, los familiares, los amigos, que realmente somos amigos, debemos de decirle al paciente rápidamente y que busque ayuda, que vaya donde alguien, que haga un poco de una consulta, porque esto le va a ayudar. En un principio va a ser muy fácil cortar esto, ¿no? Si yo estoy en una red social, en Facebook, por ejemplo, normalmente aparezco, actúo una vez al día, 2 veces al día, etcétera, y de pronto comienzo 4, 5, 6, 10, ya yo si soy un buen amigo les llamo, le digo, ¿qué pasa? Y le puedo ayudar, y así en muchas otras cosas, igual nuestros hijos, y con nuestros hijos y con nuestra familia, etcétera, y evitaríamos estos tratamientos que no son tampoco ninguna cosa grave ni nada, pero podríamos curar un nuevo tipo de adicción. Este tema quería hablarlo porque me hicieron recién una entrevista y no estuvo completa pues en un medio de comunicación escrita, y hubo muchas preguntas, además que es necesario también hablar de este tema, y entonces voy a tratar, conforme a sus consultas, etcétera, de explicar en otro video lo que yo pueda, en mi conocimiento, pues actualizarme. Nada más, y también les deseo hoy, que es 13 de abril,
un feliz día a los maestros ecuatorianos. Gracias.